Un saludo especial para todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Bienvenidos a nuestro canal La Vitrola, donde estaremos hablando de todos los temas que se puedan pensar sobre el formato del vinilo y cómo desde el formato del vinilo podemos apreciar y entender la música en general. Salvador, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eduardo. Muy bien. Yo soy Salvador Hernández. Vamos a hacer hoy con todos ustedes una reflexión sobre la historia del vinilo y sobre sus implicaciones en la cultura y particularmente en la cultura de masa. Gracias, Eduardo. Bueno, y Salvador, muchas gracias. Y bueno, yo soy Eduardo Gallo y hoy les estaré hablando del componente que respecta al entendimiento de la historia del vinilo. Como dicen en inglés, first things first. Básicamente lo primero es lo primero. Y si vamos a hablar del entendimiento y la apreciación de la música desde el formato del vinilo, pues qué mejor que empezar el primer episodio de nuestro canal con esto, con la historia del formato del vinilo. Entonces, el entendimiento del disco fonográfico como un medio de almacenamiento y reproducción es en realidad cómo se debe entender la historia del formato del vinilo. Lo más interesante es entender y darnos cuenta que por la gran mayoría de la historia del ser humano y de la humanidad, en realidad, no habíamos tenido medios de almacenamiento y reproducción de sonido, sea música, sea voz. Lo más cercano a esos mecanismos de almacenamiento y de reproducción, de alguna manera, fue lo que se denomina o lo que se conoce como la notación musical, básicamente lo que son los pentagramas, lo que son las partituras. Sin embargo, este medio de reproducción aún requiere la ejecución de la música en vivo, lo cual pues hace que la música y la reproducción de la música esté circunscrita a un lugar y a un tiempo en particular. Ahora, esto limita y limitó la capacidad que la música tuviera para esparcirse en el tiempo y en el espacio. Básicamente, el consumo de la música, la escucha de la música estaba circunscrita a lugares determinados y a momentos determinados. Es entonces el desarrollo de los medios de almacenamiento y reproducción de sonido como tal, que en realidad nos liberan de esa limitación y que nos permite que el consumo o escucha de la música se propague y se separe del momento y de su lugar y de su momento de ejecución. Entonces, básicamente, cuando vemos esto, pensamos en ejemplos como lo que ocurre en 1904, cuando Enrique Caruso graba un concierto en el famosísimo Carnegie Hall. Y hoy por hoy, en 1904, más de un siglo después, podemos escuchar una lágrima furtiva grabada por Enrique Caruso. En ese momento en Nueva York, lo podemos escuchar más de un siglo después, lo puedo escuchar yo aquí en mi casa a través de un streaming service en Spotify, que fue un disco originalmente grabado, una canción originalmente grabada en disco fonográfico. Entonces, yo pienso que para mí esto es el tema principal de hoy, y entender cómo el disco fonográfico fue el principal medio de almacenamiento y reproducción de la música durante el siglo XX, contrario a toda la gran explosión de métodos de reproducción de música y almacenamiento hacia finales de 1900, a partir de 1980. En realidad, el disco fue el medio dominante por la gran mayoría de la historia del siglo XX. Entonces, ahora pasemos a qué es un disco fonográfico. Bueno, pues un disco sonográfico, el cual usaremos como un término genérico que comprende varias variaciones, como el famoso vinilo u otro tipo de formatos como el famoso LP, el long play. Es un dispositivo de almacenamiento y reproducción de sonido análogo, o sea, la señal es continua, y eso será algo que estaremos hablando en cuanto a la calidad de la música, del sonido en otros programas. Caracteriza, desde el punto de vista físico, es una forma plana y discal o circular. Básicamente eso es un disco desde el punto de vista físico. Ahora, el disco sonográfico almacena y permite la reproducción de sonido basada en la transformación de ondas de sonido en contornos de un material físico labrados en surcos de un material maleable. Las características más importantes del disco sonográfico
es su durabilidad, su gran estabilidad y su gran relativa facilidad de almacenamiento y bajo costo al consumidor final. Estos elementos hicieron que el disco fonográfico fuera popularizado en el tiempo y que llegara a las manos y hogares de millones de personas, permitiendo a la gente pues escuchar pues música alrededor del mundo. Ahora, ¿cuál es el origen del disco fonográfico? Entonces pasemos a pensar a los predecesores del disco fonográfico, los famosísimos, para empezar, el fonoautógrafo, que fue creado en 1857 por un francés, Eduardo Léon Scott, quien trabajaba como editor y tipógrafo. Él inventa el primer mecanismo conocido del que sepamos en la historia, que tuvo la capacidad de almacenar sonido de manera física. Este dispositivo, sin embargo, a pesar de que fue pionero en cuanto a la capacidad de almacenamiento, no fue diseñado y no tuvo la capacidad de reproducción. Fue solamente hasta al año 2008 que un grupo de ingenieros logran escuchar este primer sonido grabado en 1860, que precisamente fue una canción popular del folclore francés llamado, y Salvador me ayudará aquí, tú que vives en Montreal, Au clair de la lune, o Al claro de la luna, y este grupo de ingenieros finalmente en el 2008 logran convertir esa grabación física a un formato digital y la logramos escuchar por primera vez. Luego del fonoautógrafo vino el fonógrafo, inventado por Thomas Alva Edison en 1877, que se basaba en los famosos cilindros fonográficos. Estos cilindros fonográficos básicamente funcionaban con un principio muy parecido al disco que conocemos, al disco fonográfico. Es que tenían unos surcos. En ese entonces, Alva Edison crea los surcos utilizando papel de aluminio, pero ese papel de aluminio no le permite en realidad llegar a comercializarlo a una escala grande, hay unas limitantes técnicas. Entonces él eventualmente abandona por un tiempo el desarrollo de esta tecnología, y entonces viene Alexander Graham Bell y su laboratorio y lo retoma y utiliza un material diferente en el medio en el que se graba el sonido en estos cilindros. Utiliza nada más y nada menos que la cera. Luego, al ver esto, Thomas Alva Edison, él retoma su proyecto y también corre a comercializarlo, corre a patentarlo. Para finales de los 1880s, habían, digamos, estos dos equipos, los de Graham Bell y los de Thomas Alva Edison, con equipos en el mercado, y se graban, se graba la voz humana, se graban canciones con capacidad de almacenamiento reducida, pero ya se graban canciones. Y este método de reproducción pues alcanza, digamos, un éxito, pues dadas sus limitaciones, alcanza cierto éxito económico, y para 1910 alcanza su pico y empieza su declinación. Ahora, ¿qué hace que decline el cilindro fonográfico? Pues que en 1890 aparece un nuevo participante aquí en esta ecuación, que es nada más ni nada menos que Emil Berliner. Y Emil Berliner era un alemán de nacimiento, pero nacionalizado y ciudadano estadounidense, quien inventa el disco fonográfico. Y el disco fonográfico no es otra cosa que básicamente una planificación, digamos así como lo llamo, una achatación del cilindro fonográfico. Entonces es el mismo principio, unos surcos, pero en vez de ser en un cilindro, es en un disco plano. Eso tuvo unas implicaciones muy importantes. Primero que todo, la cera que se utilizaba en los cilindros fonográficos hacía que fuera muy inestable, o sea, no fuera durable, que pudiera cambiar. Se deformaban los discos de cera, los cilindros de cera. Por otro lado, los cilindros pues eran grandes, aparatosos. Transportarlos pues implicaba muchos espacios en la mitad, lo cual significaba que no era en realidad pues muy viable a nivel comercial a escala grande. Los discos pues son planos, lo cual hacía que el transporte y el almacenamiento fueran mucho más fáciles. El primer material que se utiliza entonces para el disco, que se introduce por Berliner en 1895, es el famosísimo shellac.
Y el shellac no es otra cosa que una amalgamación de dos materiales de origen biológico. Uno es el algodón y el otro es el shellac, que es básicamente el exudado de un grupo de insectos que viven en el Asia tropical, que tienen esta capa que utilizan, digamos, de esta secreción para protegerse cuando están en un estado muy pequeñito y se están alimentando de la savia de las plantas. Entonces es este material que produce el shellac. Para principios de 1900 hay una explosión, digamos, de la producción de los discos basados en shellac, pero esos discos tenían unas limitantes. Esos discos, por el material, no permitían grabar gran cantidad de canciones, eran quebradizos, no tenían las características que tenía el disco que más adelante conocemos. Ahora, ese mismo disco de shellac, lo más apasionante fue que fue la música como la escuchó, por ejemplo, grandes figuras de la música del siglo XX, como lo fue Billie Holiday. Y Billie Holiday se dice en su libro, Lady Sings the Blues, como ella escuchaba música en discos de shellac yendo a un burdel donde ella trabajaba cuando era niña haciendo mandados. Ahora es para 1930 cuando el disco de PVC en realidad empieza a ser introducido lentamente. Para principios de 1900 ya Alva Edison había tenido unos intentos de crear unos discos hechos de baquelita como precursores del plástico, pero no lograron ser comercialmente viables sencillamente porque eran muy costosos. Entonces, en realidad, el disco de PVC finalmente en 1930 es introducido, pero a una escala muy pequeña, y no es sino hasta 1948, cuando Columbia Records, como uno de los grandes labels o sellos musicales, introduce de manera masiva el disco de PVC o de polivinilo clorhídrico, que es lo que hace que llamemos al disco el disco de vinilo o sencillamente vinilo. En realidad es el disco fonográfico hecho de un material en particular. Este material nuevo tiene la característica de tener surcos mucho más estrechos, o sea que podamos grabar muchas más canciones en el mismo espacio. Era menos quebradizo y la calidad era mucho más alta en cuanto a la capacidad de almacenamiento y reproducción de la música. Entonces, esto hizo que el disco en realidad tuviera una gran aceptación, que fuera súper popularizado, y básicamente eso dispara la época dorada del disco de vinilo, que nos lleva hasta principios de 1980, cuando en 1982 se introduce por primera vez el disco compacto en Japón y en 1983 el disco compacto en Europa. Antes de eso ya venía el cassette, conocemos el famosísimo cassette desde 1962, pero el cassette en realidad nunca llegó a dominar el mercado al punto de sobrepasar la venta del mercado de los discos de vinilo. Para principios de 1980 tenemos los cassettes llegando a su pico de producción y de popularidad. Tenemos los discos llegando a su final, de alguna manera su declinación, y los discos compactos que para finales de 1980, para 1988, habían sobrepasado las ventas de los discos de vinilo. Y con eso el disco de vinilo entra no en decadencia, pero entra en declinación y en menos uso, hasta alrededor del año 2007, cuando empieza a haber un resurgimiento del disco de vinilo. Interesantemente, en el 2006, o sea, un año antes, es cuando Spotify entra en el mercado, que se basa en Internet como plataforma, que se crea a principios de 1980. Hoy en día, el disco de vinilo resurge, las ventas están otra vez, creo que las estadísticas nos dicen que en los últimos 12 años, las ventas de los vinilos han estado en constante crecimiento. O sea, el vinilo ha regresado para quedarse. Fue el método y el mecanismo más dominante de reproducción y almacenamiento de música durante el siglo XX. Y ahora entonces pasemos a que Salvador nos cuente cuáles fueron las implicaciones de que tuviéramos esa capacidad de reproducir la música de esa manera masiva. Salvador, muchas gracias, cuéntanos. Muchas gracias, Eduardo, por esta historia increíble del vinilo. Digamos que dentro de esa historia, la capacidad técnica, como lo enuncias vos, para reproducir sonidos y para reproducirlos de una manera fiel,
cambia la percepción de la realidad y la percepción de la música en general. Entonces estabas hablando de cómo, o sea, cómo es el desarrollo técnico de Berliner que va a producir, digamos, particularmente los vinilos y con los vinilos también una cosa, digamos, que hasta ese momento no había sido lograda, que es el sonido estereofónico. El sonido estereofónico entonces nos pone frente a la realidad, a la capacidad técnica de escuchar una canción, pero de escucharla con un sonido envolvente, el que nosotros tenemos a partir de esa grabación en dos canales, que es lo que hace el sonido estereofónico, tenemos esta sensación de que estamos frente a una orquesta real. Entonces, yo quería empezar, digamos, con estos elementos que vos nos citás, sobre todo ese tránsito del fonógrafo y la complejidad del fonógrafo al gramófono y también la participación de Berliner, que no era solo el padre, sino toda una familia, digamos, de técnicos, químicos, físicos, que desarrollan, digamos, la capacidad técnica para para poder reproducir este sonido estereofónico. Pero del otro lado, o sea, está el desarrollo técnico que lo hace capaz y que produce un efecto que es la reproductibilidad técnica. Ahora es Walter Benjamin, un filósofo, digamos, el que nos habla sobre esta reproductibilidad técnica y los efectos que la reproductividad tiene en el arte. Es decir, piensen ustedes, estamos no solamente frente a la realidad del fonógrafo, frente a la realidad de la escucha, digamos, de una grabación, sino también frente a otras series de avances técnicos que hasta ese momento no se concebían. O sea, por ejemplo, la fotografía. La fotografía también, estamos principios del siglo XIX, estamos grabando sonidos, estamos fotografiando la naturaleza. Y entonces la fotografía se convierte en un sustituto del pintor. Y la reproducción técnica se convierte también en un sustituto del artista. Que nosotros somos capaces entonces de escuchar a ese artista y de escucharlo muchas veces en diferentes lugares. Entonces, es digamos, ese cambio tecnológico el que produce también un cambio de percepción en el sujeto. Y sobre eso quería hablar, sobre qué implicaciones tiene. O sea, la mayoría de ustedes, yo supongo que hablando con sus abuelos, tienen esa idea de cuando ellos escucharon por primera vez el fonógrafo. Eduardo nos presenta en Billie Holiday y sobre el rol, digamos, que los burdeles tenían y las cantinas en general en la reproducción de la música. O sea, no todo el mundo podía acceder a un gramófono. Entonces eran estos lugares los que permitían, digamos, ir y escuchar por la primera vez, digamos, esa reproducción de los artistas. Y además se crean, podemos escuchar al artista que queremos. Es la época de oro de los artistas, o sea, fenómenos como Eduardo hablaba de Caruso y su hermosa grabación de Una furtiva lágrima, pero no podemos pensar en Gardel, no podemos pensar en el jazz, no podemos pensar, digamos, en la difusión de los grandes intérpretes de la música clásica sin pensar en el gramófono y en la reproducción entonces técnica de esa música. Ahora, pasamos entonces de un espacio que es el espacio de un cambio tecnológico y un cambio además muy relacionado con la creación de unos elementos que después desarrollaremos en otros episodios, que son las industrias culturales. Es decir, con esas grabaciones también creamos ciertos monopolios sobre qué es lo que se escucha, qué es lo que se debe escuchar, cuáles son las modas, cuáles son los elementos, o sea, cuáles son los vinilos que vamos a vender, que la mayoría de la gente va a escuchar, cómo los podemos escuchar una y otra vez. Pero frente a ese ambiente general, a esa estructura general, que es una estructura capitalista, podríamos preguntarnos qué es lo que pasa con el sujeto que escucha. Es decir, qué es lo que pasa personalmente la primera vez que yo pongo un disco, que yo soy capaz de escuchar algo que siempre he querido escuchar y que yo soy capaz además de reproducir una y otra vez ese sonido que yo he querido escuchar. Hay una citación que a mí me parece hermosa. Thomas Mann habla en La montaña mágica de la llegada del fonógrafo y
cómo la llegada del fonógrafo a una casa de sanación, a una casa donde están los enfermos, implicaba entonces un ritual de escucha. Y ese ritual de escucha entonces creaba un tiempo diferente y creaba además una percepción diferente de esa música, digamos que ya no estaba fuera del sanatorio del hospital, sino que se podía traer al hospital. Entonces yo creo que es en ese elemento que yo les decía a ustedes cuando nosotros nos preguntamos por el fonógrafo, uno se acuerda de las descripciones de los abuelos, por ejemplo, la primera vez que escucharon que esto era posible, o sea, que la primera vez que compramos un disco, la primera vez que el disco llegó a la casa, la primera vez que los hijos reprodujeron esos discos. Entonces, a partir de digamos, de ese elemento, que es un elemento tecnológico, cultural, se producen una serie de reacciones. Y a mí lo que yo quisiera decir, digamos, que no nos vamos a extender mucho tiempo, es que esas reacciones, al mismo tiempo que producen las industrias culturales y al mismo tiempo que producen la reproducción en masa de la música, también producen insurgencias dentro de la música. Es decir, el jazz, el tango, la salsa, los géneros musicales que se volvieron dominantes, en algún momento de la historia fueron fenómenos marginales, que fueron capaces, digamos, de introducirse en la cultura popular y de transformar la cultura popular. Entonces, yo lo que creo es que tendríamos que repensar, digamos, en parte, y esa es la reflexión también un poco profunda sobre el vinilo, es que cuando nosotros escuchamos los vinilos, estamos escuchando esa historia de transformación. Eduardo nos hacía referencia a varios elementos que hoy en día también están transformando la forma en que los escuchamos. Y la pregunta que me hago es, cuando yo escucho estos vinilos que nosotros tenemos aquí, o sea, estamos reproduciendo técnicamente, pero al mismo tiempo, y ese es el otro elemento, yo creo que con el que después vamos a concluir, estamos siendo capaces de revivir la historia y de reinterpretar esa historia. Entonces, sobre ese elemento, digamos que vamos a hablar en unos instantes. Y te doy la palabra, Eduardo, para que vos puedas hablar entonces sobre esta segunda parte de nuestro programa, que consiste básicamente en seleccionar un disco, en situarlo en este discurso, digamos, donde hemos, sobre los que hemos transitado, y poder escuchar, poder recomendarles a ustedes esta experiencia, digamos, de un vinilo. Entonces, te dejo la palabra, Eduardo. Bueno, Salvador, muchas gracias. Muchas gracias por esa reflexión tan profunda y cómo crea este diálogo entre el entendimiento del surgimiento técnico de los métodos de almacenamiento y reproducción de la música y sus implicaciones a nivel social y político. Y bueno, y hablando de discos, hoy les quisiera compartir nada más ni nada menos que, y esto soy muy orgulloso de tenerlo en mi colección, el álbum debut de Bob Dylan, que precisamente se llama Bob Dylan 1960, de nada más ni nada menos que, claro, Columbia Records. Lo que es interesante, y hablando de lo que comentaba Salvador, es cómo Bob Dylan fue un ícono y representó lo que representó el movimiento de los 60 en los Estados Unidos y de lo que representó ese movimiento para el mundo. Entonces, ya estaremos hablando de estos otros temas en otros momentos, pero por ahora, sencillamente, les quiero compartir You Are Not Good por Bob Dylan, 1960. Bueno, pues con eso, entonces, quisiera que Salvador entonces ahora nos deleitara entonces con su contraparte. Y recordemos, 1960, esto fue lo más antiguo que encontré en mi colección, pensando que la introducción del vinilo fue por Columbia Records, a propósito, a finales de 1940. Pues con eso, Salvador, por favor, deleítanos. Bueno, gracias. Estamos más o menos en la misma época. Yo con la reflexión sobre lo que es escuchar, quería reescuchar con ustedes un concierto. Estamos en 1960, Francia,
y en Francia, digamos que tenemos el Olympia, que es una institución cultural francesa donde se reúne, digamos, no solo la intelectualidad, pero los grandes artistas franceses de la época, digamos, se convierte en un ícono el Olimpia, pero el Olimpia está en crisis. Los años 60 son duros, las industrias que empiezan a decaer y está digamos, una de las figuras de la canción francesa, que es Edith Piaf, que también entra en una crisis profunda de identidad sobre su música, sobre lo que quiere hacer, sobre a dónde quiere ir, y se juntan entonces la crisis del Olimpia con Edith Piaf, y en 1961 van a hacer un recital que se va a convertir en el renacer del Fénix de Edith Piaf como figura, pero también en el renacer del Fénix del Olimpia. Entonces yo quería compartir con ustedes eh, este, eh, bueno, este, este es el recital de Piaf 1961 y quería compartir con ustedes esta canción que me parece hermosísima, que se llama Les mots d'amour, palabras de amor. Les mots d'amour. Eduardo, con este disco concluimos. ¿Cuáles son tus palabras finales? Bueno, pues lo primero para mí, Salvador, muchas gracias por ese disco, es pensar, la próxima vez que escuchemos música, es pensar cómo por la gran mayoría de la historia de la humanidad, los seres humanos no tuvimos esa oportunidad y nosotros hemos tenido la gran fortuna de haber vivido y de haber nacido en una época dorada en los medios de reproducción. Pero en esos, para mí, el vinilo tiene un lugar súper especial en la historia y por eso para mí es tan importante. Ahora, respecto a qué se viene en otros programas, pues pensando en cómo la aguja es lo que leyó los cilindros fonográficos y luego los discos, pero vamos a hablar obviamente de todo lo que tiene que ver con los medios de amplificación del sonido, que es toda otra charla, y obviamente todo el desarrollo de las casas disqueras. Gracias, Salvador. Gracias. Ahora pasamos a ti para que nos des unas conclusiones, por favor. Gracias, Eduardo. No, yo creo que la conclusión general es que el formato del vinilo se convierte no solamente no es un ejercicio arqueológico, es decir, el vinilo ha renacido, renace bajo diferentes formas, se escucha nuevamente, se escucha, los DJs lo traen, digamos, pero sobre todo yo creo que es esa necesidad que tenemos en general los seres humanos de sentarnos y de escuchar, como decís vos, de tener al menos un pedacito de historia, un pedacito de esa historia de la humanidad que nosotros somos capaces de reproducir en un formato y que a veces se resume en una canción. Yo creo que el formato vive y que de alguna manera coleccionarlo y enseñarlo a las nuevas generaciones es la capacidad que nosotros tenemos de recordar lo que ha sido esta historia reciente, esta historia de cambios que ha tenido el siglo XX. Muchísimas gracias. Con eso entonces los dejamos y los esperamos en un próximo episodio de este programa. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias a todos. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima vez.